Eso, así que vamos a repasar. Me interesa saber si alguien quizá tiene alguna duda con respecto a lo que vimos en la clase anterior, alguna consulta, ¿no? Qué bueno. Recuerden que hoy No, día, profesora. que bueno, me alegro. Recuerden que lo de hoy día es en base al documento, ¿verdad? No, no a los complementarios que yo les envío, sino que como en las otras evaluaciones, en base al PDF que está disponible en la página, ya que es de hecho el que vamos a repasar ahora, porque me interesa que no haya confusiones y que tengan así como bien fresquito el tema para que puedan dar su prueba. Yo a las 9:30, perdón, voy a disponibilizar la prueba para que puedan realizarla y al igual que las otras va a estar disponible en este caso 24 horas, desde hoy día a las 9:30 hasta mañana martes también a las 21:30 horas. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso desde acá, que son los tipos de contabilidad. Y bueno, vamos a ver también los intermediarios, los actores, mejor dicho, en todo el tema contable y tributario del país. Vamos a repasar el tema de los impuestos, ¿verdad? Cuándo se cancelan, cómo. Y ver un poquito un ejemplo de un estado de resultados, de un flujo de efectivo y de un balance general, para que así podamos tener la noción de que nos muestra cómo interpretar y sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Si alguien nos habla con respecto a esto. Eh, de todas maneras, les vuelvo a recordar que desde nuestro rol no vamos a ser nosotros quienes confeccionemos este tipo de documentos. Para eso están los contadores, ¿verdad? Pero sí es importante que podamos entenderlo eh, si es que nos toca ver alguna información o nos piden recopilar alguna información para la confección de un documento, porque eso podría ser desde nuestro rol las funciones que hagamos. Eso. Entonces, vamos a ver lo de tipos de contabilidad. Hemos visto, ¿verdad?, que hay distintos tipos de contabilidad. Depende de su finalidad, por así decirlo, su gran diferencia. Tenemos la contabilidad financiera, la administrativa, la contabilidad de costo y la contabilidad fiscal. Esas son las que ya hemos revisado previamente. Y hemos visto, ¿verdad?, que la contabilidad financiera tiene el objetivo de preparar y presentar la información para los estados financieros. Lo importante de los estados financieros es que nos muestran la situación exacta de la empresa. Esto puede ser en distintos periodos, puede ser trimestrales, semestrales, anuales, dependiendo de la necesidad, ¿verdad?, de la información para la toma de decisiones. Entonces, nos ayuda con eso, con preparar los informes del estado de resultados, el estado de flujo efectivo, perdón, de la variación del patrimonio de la empresa o nota de los estados financieros. La contabilidad financiera generalmente tiene el foco en los usuarios externos. Háblese auditores, háblese del servicio de impuestos internos, de los bancos, por ejemplo, si nosotros queremos poder solicitar un crédito para la empresa. ¿Ya? Está también la contabilidad de costos, que vimos que es con el objeto de analizar los costos unitarios, que involucra producir un bien o un servicio, em, las ganancias que obtenemos con su venta, el costo de producir, y se generan informes para la toma de decisiones internas, para modificar, por ejemplo, em, la materia prima en el caso de que seamos una empresa que fabrica productos, ¿verdad? Para realizar ajustes en la producción o cambiar de plano quizá proveedores que nos puedan proporcionar em, materiales de buena calidad, pero que sea con un precio más económico y así reducir los costos. Tenemos la contabilidad administrativa, que es el sistema que se centra en los aspectos internos de la organización, que tiene que ver con la administración de la empresa en sí.
y se centra con el cumplimiento de objetivos estratégicos y la búsqueda del mejoramiento continuo, y la contabilidad fiscal, que se centra en el registro y preparación de los informes que son útiles para la base de cálculo de los impuestos que tenemos que declarar y pagar como empresa al fisco. Tenemos deberes y derechos como contribuyentes. Revisamos, ¿verdad?, que está el Tribunal Tributario y Aduanero, que es un órgano que tiene jurisdicción sobre los temas de problemáticas, diferencias o reclamos que puedan recibir de los contribuyentes. Ellos tienen la responsabilidad de gestionar estos reclamos en contra de decisiones que pueden ser del Servicio de Impuestos Internos o del Servicio Nacional de Aduana, cuando se estima que ha sido infringida alguna disposición legal o que han sido vulnerados los derechos de los consumidores. Em, Perdón, de los contribuyentes, el término correcto, no consumidores, de los contribuyentes. Vimos que las principales funciones son resolver los reclamos que presentan los contribuyentes conforme lo inscrito en el Código Tributario, conocer denuncias con respecto al artículo 161 del Código Tributario, resolver reclamos presentados con respecto al tema de las aduanas, ¿verdad? Y todo lo que se interponga de acuerdo con lo estipulado en el Código Aduanero también. Ellos son los encargados de fallar en estas discrepancias, ¿verdad? Ellos son la máxima autoridad, por así decirlo, con respecto a este tema en el servicio y en el tema de aduanas, ¿ya? Ellos son los que tienen la última palabra, por así decirlo. También está la Defensoría Nacional del Contribuyente, que vimos que se creó en el año 2020 como parte de la reforma de modernización tributaria que tuvo el país. Y ellos se encargan básicamente de velar por la protección y el resguardo de los derechos de todos los contribuyentes en materia de tributación fiscal. Recuerden que, no, como hemos hablado, no solo las empresas son las que tributan, sino que nosotros como personas naturales, nosotros como personas naturales también pagamos impuestos o tributos de acuerdo a lo que indica la ley, y nuestros impuestos se, mm, se retienen en este caso a través, por ejemplo, de las boletas de honorario que yo puedo emitir como prestadora de algún servicio, o también a través de los impuestos que se calculan y se rebajan en mi liquidación de sueldo mes a mes, ¿verdad? La Defensoría Nacional del Contribuyente, entonces, ve la protección y el resguardo de todos los contribuyentes, se encarga de ver el tema de los derechos, de las vulneraciones que puedan haber, y ellos también se rigen, obviamente, por la ley 21.210 y regulan todo el tema del cumplimiento de derechos normativos. O sea, no solamente tenemos obligaciones, sino que también tenemos derechos. Vemos acá que ellos, por ejemplo, orientan a los contribuyentes también en temas, perdón, de materia de su competencia, especialmente sobre recursos disponibles en temas de tributación fiscal y en los posibles cursos de acción y medida para cumplir con requerimientos realizados por el Servicio de Impuestos Internos. También conoce las quejas de los contribuyentes afectados por actos administrativos, acciones u omisiones del Servicio de Impuestos Internos que puedan significar alguna vulneración de los derechos del contribuyente o de la ley. Em, a grandes rasgos, entonces, el objetivo de esta entidad es velar porque se cumpla el tema tributario, pero no se menoscabe de ninguna forma el derecho de los contribuyentes, ¿ya? Tenemos también, bueno, derechos y responsabilidades, las cuales están relacionadas con el cumplimiento de la ley. Responsabilidades como la declaración del impuesto al valor agregado, la declaración de renta, pago de contribuciones, entre otras.
Y desde que una empresa o negocio inicia sus actividades, comienza con ello también la interacción como contribuyente y la administración tributaria. Las obligaciones que tienen los contribuyentes se pueden dividir en dos, que hemos visto que la obligación principal, cuando hablamos de la obligación principal nos referimos siempre al pago de impuestos, y las obligaciones accesorias, que es el tema de cumplir con hacer el correcto inicio de actividades, inscribirnos en el rol único tributario, actualizar información, por ejemplo, si yo cambio de domicilio en mi empresa, etcétera, ¿ya? Y hay distintas infracciones por no pagar impuestos y también por el tema de incumplimientos de obligaciones accesorias. Em, ante el incumplimiento, algunas sanciones pueden ser infracciones penales o delitos tributarios, infracciones administrativas e infracciones civiles. Y nuestra obligación tributaria ha sido definida como el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado, que es el sujeto activo, exige a un deudor o sujeto pasivo el cumplimiento de la prestación pecuniaria, perdón. Vimos que este cumplimiento de prestación pecuniaria es el pago del impuesto, ¿verdad? Recibir el pago que corresponde. Y a raíz de la relación jurídico-tributaria que se ejemplificó en el punto anterior, tenemos nuestras obligaciones que cumplir como siendo nosotros el sujeto pasivo. Clases y obligaciones pecuniarias, o sea, tributarias, perdón, está la principal y la accesoria, que son las que les acabo de mencionar. Todas las accesorias tienen relación, ¿verdad?, a las obligaciones que hay de seguir los distintos procedimientos y dictámenes del Servicio de Impuestos Internos a la hora de eh, gestionar o realizar el funcionamiento correcto de una empresa o de un emprendimiento, ¿ya? Y también en el caso de las recaudaciones y todo el tema de retención de honorarios, retención de impuestos adicionales. En el caso de si somos empresas también tenemos un regir de acuerdo al impuesto que yo debo retener a mis colaboradores y luego hacer llegar al Servicio de Impuestos Internos. Administración, fiscalización y el pago de impuestos. El Servicio de Impuestos Internos entonces tiene su obligación de administrar y aplicar los impuestos y la fiscalización de estos. Ellos son quienes se encargan de todo el proceso completo y con ello empieza la comparecencia del contribuyente, por lo cual se da inicio al proceso de fiscalización también de los contribuyentes. Cuando hablamos del término comparecencia nos referimos a el tener que ir de forma presencial al Servicio de Impuestos Internos para realizar alguna diligencia o alguna actuación relacionada con el servicio, ¿verdad? Y puedo ir yo directamente como persona natural o también podría enviar un representante, ¿ya? Toda persona natural o jurídica puede actuar por cuenta de un contribuyente, debe acreditar su representación y tener un debido mandato por escrito. Formas en que el contribuyente puede comparecer, puede ser entonces personalmente o representado por un tercero. Si es personalmente, va a ir en su propio nombre sin necesidad de valerse de los servicios de algún representante, de algún otro representante. Y si va un representado, cuando el contribuyente comparece a través de otra persona, puede ser su representante legal o un representante convencional, el cual tiene su origen en un mandato. Siempre tiene que haber un mandato de por medio. Eso es importante. Y actuaciones son aquellas realizadas por funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Todos los actos o trámites que se realizan con ellos, por ejemplo, cuando fiscalizan un contribuyente, liquidaciones de impuestos, etcétera, todo tiene que ser realizado de acuerdo a un marco de legalidad. El Servicio de Impuestos Internos, obviamente, se rige por la ley y son ellos quienes definen procesos y procedimientos para todo. Yo les mencionaba en una clase anterior que ellos mismos, de hecho, tienen una sección de ayuda, por así decirlo, donde hay preguntas, hay distintos documentos para aprender a hacer lo que tengamos que hacer. Eh, Generalmente es mejor ir a la fuente directa, aunque a veces uno puede necesitar realizar algún trámite y generalmente uno googlea, busca información así como eh, en general en internet, pero es bueno que sepamos que ellos directamente tienen
un repositorio de información completo, detallado, para hacer los trámites que tengamos que hacer de la manera correcta, ¿ya? Entendiendo que podemos estar sujetos a alguna sanción si no hacemos las cosas como corresponde o no informamos de manera correcta lo que tenemos que informar. Em, Hay actuaciones entonces administrativas, que es cuando deben cumplir con ciertas solemnidades legales realizadas por funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, y otras judiciales que asumen, este carácter, actuaciones en el Servicio de Impuestos Internos que realizan en el marco de los procesos judiciales y que sustancia a través de sus directores regionales. Las actuaciones judiciales siempre deben practicarse en día y en horario hábil. También hay notificaciones que realiza el Servicio de Impuestos Internos hacia los contribuyentes. Esto también se define como una actuación ya practicada por un funcionario del servicio, quien se encarga de actuar con el carácter de un ministro de fe y bajo las formalidades que prescribe la ley. También hay fiscalizaciones, como hemos conversado en reiteradas oportunidades, ¿verdad? Ya que es una de sus máximas o una de sus funciones más importantes el tema de la fiscalización, aunque como les decía también en una clase anterior es un poco complejo por el volumen de contribuyentes, ya sea empresas, personas naturales, ¿verdad? Y no da abasto con tanto contribuyente, o poniendo realizan varios procesos de forma aleatoria, o ponen el ojo, por así decirlo, más al detalle en ciertos rubros o con cierta, ¿cómo decirlo? Con ciertas transacciones quizás de mayor volumen, ¿ya? Eso. Si, por ejemplo, existe alguna fiscalización y se llega a un dictamen por parte del Servicio de Impuestos Internos, y si por ese motivo uno no está de acuerdo, no, considera que no fue correcto el proceso, puede recurrir a los organismos que revisamos recién en la slide anterior, ¿verdad? Esa es la finalidad de poder apelar a alguien más y que no sea el Servicio de Impuestos Internos así como el máximo ente. El contribuyente también mantiene su disposición ante algún desacuerdo. Le quedan las siguientes acciones, que también hay un tribunal tributario, Corte de Apelaciones, Corte Suprema. Obviamente esto se da más en el caso de contribuyentes como grandes empresas. Hay otros distintos trámites o procesos, como le queramos llamar, con los que hay que cumplir con el servicio, que es el tema obviamente de la liquidación de impuestos. Este es un documento que es emitido en un proceso de fiscalización tributaria, según lo que establece la ley, y por lo general con posterioridad hay una citación. En la liquidación de impuestos se consigna si hay alguna diferencia determinada, más reajustes, intereses y multas si es que correspondiera. Este documento debe ser notificado al contribuyente. Está el giro de impuestos, que es una orden escrita que el Servicio de Impuestos Internos u otro organismo pone en conocimiento del obligado tributario mediante una notificación para proceder a su pago en las instituciones financieras autorizadas o en la Tesorería General de la República. Tenemos también efectos legales que producen la citación en el contribuyente. Esto produce el efecto de aumentar los plazos de prescripción en los términos que dictamina el inciso tercero del artículo 200 del Código Tributario. Aumenta en 3 meses adicionales el plazo que pueda tener de prescripción algún trámite si es que se nos citó por parte del Servicio de Impuestos Internos. Todo esto, dependiendo obviamente del trámite y los plazos, está todo detallado, todo publicado, informado en la página del Servicio de Impuestos Internos. Si el contribuyente no da respuesta a la citación, habilita al Servicio de Impuestos Internos para tasar su base imponible y proceder a liquidar las diferencias de impuestos que ellos hayan detectado. Em, Hemos visto también que hay distintos libros contables que deben ser llevados, por así decirlo, por los emprendedores o por las empresas, dependiendo según lo que indica el Código de Comercio, las leyes especiales y lo que exige el Servicio de Impuestos Internos.
Se entiende que el contribuyente debe llevar el libro diario, el libro mayor, el libro de balance y el libro de caja, sin perjuicio de otros libros auxiliares como el libro de inventario y los balances, el libro de remuneraciones, de compra-venta, etcétera. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ya, No. súper. Entonces, bueno, vamos a ver un pequeño detalle de los distintos libros que menciona el slide, ¿verdad? El libro diario es el que registra cronológicamente las operaciones mercantiles. Día a día se debe registrar todas las operaciones que realice un comerciante, se expresa detalladamente el carácter, la circunstancia de una de las transacciones realizadas. ¿Ya? Por ejemplo, compra de tanto por tal monto, venta de tanto por tal monto. Tiene que ir todo registrado. Y el libro mayor es un registro obligatorio en que se centralizan todas las cuentas del libro diario. Por ejemplo, si yo tengo 50 compras en mi libro diario, el total de esas 50 compras se va a centralizar en el libro mayor. ¿Ya? Yo les decía en una clase anterior que es como que fuera un resumen por cuentas. Si yo, no sé, soy una empresa más grande y tengo 1000 compras en un día, el total de esas 1000 compras se va a ir reflejando y traspasando al libro mayor. ¿Ya? Lo importante es que este libro también es obligatorio y deben centralizarse todas las cuentas del libro diario, sin excepción. Está el libro de inventario y balances, que es el que registra los inventarios y los balances iniciales y finales de un periodo determinado. ¿Ya? Los libros auxiliares que son los de remuneraciones, por ejemplo, el libro de compra y ventas, el libro FUT, que es Fondo de Utilidades Tributarias, existe, que está vigente, perdón, dice ahí, hasta 31 de diciembre del 2016. Libros adicionales o auxiliares que exija el director regional a su juicio. Todo va a depender del rubro, ¿ya? Claramente, lo mismo que le he reiterado, está toda la información disponible. eh, Y hoy en día, de verdad, se pueden, o sea, obviamente si es una empresa grande no tiene sentido llevarlo físicamente, pero generalmente las empresas más pequeñitas aún utilizan libros físicos y la mayoría de las grandes utilizan software que después generan estos libros de forma automatizada. El sistema de contabilidad, en los casos en que la ley exija llevar contabilidad, los contribuyentes deben ajustar los sistemas de esta y los de confección de inventario a las prácticas contables adecuadas, que reflejen claramente el movimiento y resultado de los negocios. Los tipos de contabilidad pueden distinguirse entre la contabilidad completa, que es la que está encargada de confeccionar y o sea, que debe hacerse cargo de confeccionarla y firmarla a un contador, ¿ya? Persona que obviamente tiene que tener el título de contador, pero además estar inscrito en el colegio de contadores. ¿Ya? El colegio de contadores le entrega un número de identificación, por así decirlo, que lo faculta a él para poder firmar, confeccionar y firmar todos los documentos correspondientes. ¿Ya? Em, Debe llevar, ¿verdad?, la contabilidad de acuerdo al Código de Comercio y leyes especiales. Y esta contabilidad completa comprende todos los libros y registros establecidos por la ley tributaria, debidamente autorizados conforme a la ley y el timbrado del Servicio de Impuesto Interno, si es que estamos hablando de documento físico. La contabilidad completa exige cumplir con los siguientes requisitos. Debe ajustarse a prácticas contables y de confección de inventarios adecuados que reflejen claramente el movimiento y resultado de los negocios. Debe ser llevada en libros, por excepción puede ser llevada en hojas sueltas previa autorización del director regional, que también puede exigir libros adicionales o auxiliares. Los libros deben ser llevados en lengua castellana y sus valores deben ser expresados en la moneda nacional, en este caso en el peso, ¿verdad?
Debe ser llevada en el domicilio del contribuyente y si el contribuyente tiene dos o más establecimientos, puede centralizar su contabilidad en un solo establecimiento. ¿Ya? Por ejemplo, generalmente las empresas que tienen varios domicilios centralizan todo en su casa matriz. El contribuyente debe mantener los libros de contabilidad y las documentaciones correspondientes por el tiempo que se encuentre vigente la facultad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, que son 6 años. Debe ser llevada la contabilidad por el contador, se inicia con un inventario de bienes y se finaliza con cada ejercicio comercial con un balance. Las anotaciones en los libros deben efectuarse a medida que se desarrollan las operaciones. La otra contabilidad es la simplificada, aquella que no es necesaria la intervención de un contador y que consiste en un libro de ingresos y de gastos, sin perjuicio de los libros auxiliares exigidos por la ley y por el Servicio de Impuestos Internos. En ambos casos, bueno, la máxima que guía todo es el tema de la contabilidad fidedigna, que se entiende por contabilidad fidedigna, que es aquella que se ajusta a las normas legales y reglamentarias, perdón, vigentes, que registra fiel, cronológicamente y por su verdadero monto las operaciones, ingresos, desembolsos, inversiones y existencias de bienes relativos a las actividades del contribuyente y que dan origen a las rentas efectivas que la ley obliga a acreditar con excepción de aquellas partidas que la ley permite omitir en las declaraciones de impuestos. Declaraciones y plazos de pago. Las declaraciones son informaciones sobre antecedentes tributarios que deben entregar los contribuyentes al Servicio de Impuestos Internos. Estas obligaciones eh, significan que estamos obligados, valga la redundancia, a presentar declaraciones como la del impuesto al valor agregado, que es para vendedores y prestadores de servicios, contribuyentes que están afectados al impuesto de primera categoría y el adicional de la ley de renta, y contribuyentes afectados al impuesto global complementario. La declaración bajo juramento. Las declaraciones deben ser entregadas por escrito bajo juramento en formularios especiales, salvo que el director nacional utilice la presentación de informes o presentaciones por medios distintos al papel, cuya lectura puede efectuarse mediante sistemas tecnológicos. Antecedentes de la declaración. Las declaraciones de impuestos no deben ir acompañadas de documentos ni antecedentes como balances, ya que estos deben ser conservados por el contribuyente y estar a disposición para su eventual fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos. Lo expuesto anteriormente no aplicaría en parte en caso de, por ejemplo, comunicación de fusiones de sociedades. Y todo lo que es el tema de impuestos y tributarios está bajo el secreto de la declaración, ya que el artículo 35, inciso 2 del Código Tributario, contempla normas sobre el secreto de las declaraciones y afectan al director y a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Conforme a esta norma, estos no pueden divulgar en forma alguna la cuantía o fuentes de las rentas, pérdidas, gastos o cualquier dato relativo a ella que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas sean copiadas o en libros o papeles que contengan, aunque sea extractos del total de la información o datos tomados de ella. Ya, eso está regulado por ley y en caso de que alguna persona que necesite, o sea, ¿cómo decirlo? En caso de que sean conocidos por alguna persona que no sea parte del Servicio de Impuestos Internos, hay sanciones obviamente ante el incumplimiento de esto, ya porque, insisto, es un tema legal, normativo. Por excepciones, las declaraciones pueden ser examinadas en los siguientes casos. Podría verlo la justicia ante, ante alguna orden por el tema de examen de declaraciones o solicitar datos contenidos en ella para la prosecución de los juicios sobre impuestos y sobre alimentos. Podrían verlo los fiscales del Ministerio Público para poder examinar las declaraciones o solicitar información cuando investiguen hechos constitutivos de algún delito. En caso de divulgación o publicación de datos estadísticos en forma que no puedan identificarse los informes.
declaraciones o partidas respecto de cada contribuyente en particular. Y conforme al artículo 49 del Código del Trabajo, para efectos de pago de gratificación, el Servicio de Impuestos Internos determina en la liquidación de capital propio del empleador invertido en la empresa y calcula el monto de utilidad líquida que debe servir de base para el cálculo de las gratificaciones. Para, en este caso, ¿verdad?, verificar que efectivamente el pago de gratificaciones se está realizando en base a un cálculo correcto. Nos vamos a tomar, chicos, 15 minutos de break y luego retomamos la clase. Ya, profesora. Ok, gracias. Gracias.
Ya chicos, vamos a retomar con la clase. Estábamos viendo entonces lugares de presentación y formas de pago. La declaración y el pago de impuestos pueden presentarse y pagarse en Banco Estado o en bancos comerciales, inclusive actualmente a través de Servipack, por medio de papel y a través de Internet. Con respecto a la presentación de las declaraciones a través de Internet, está en forma automática, existiendo la posibilidad de declarar en línea o adjuntando un archivo generado por algún tipo de software. En relación al pago, este se puede realizar en línea, con cuenta corriente, con tarjeta de crédito o a través de algún convenio con cargo a la cuenta corriente. Conforme al artículo 49 del Código del Trabajo, para los efectos de pago de gratificaciones, el Servicio de Impuestos Internos determinará la liquidación de capital propio del empleador invertido en la empresa y calculará el monto de la utilidad líquida que deberá servir de base para el pago de gratificaciones. Los plazos para la declaración y pago de impuestos. Los plazos de declaración y pago de impuestos son diversos dependiendo de la clase de impuesto. Sin embargo, nos referimos a los impuestos a la renta e IVA. Los impuestos anuales a la renta se deben declarar y pagar en el mes de abril de cada año con respecto a los ingresos percibidos y o devengados del año anterior. Y para el efecto se utiliza el formulario 22, sin perjuicio que durante el año se generen retenciones y anticipos como los pagos provisionales mensuales. Usa mi Obligaciones computador. del contribuyente. Inscripción del rol único tributario. Todas las personas naturales y jurídicas y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica que en razón de la actividad que pretendan desarrollar puedan causar algún impuesto, deben estar inscritas en el rol único tributario, el RUT, que mantiene como registro el Servicio de Impuestos Internos. Es importante señalar que solo las personas jurídicas obtendrán un número de RUT de parte del Servicio de Impuestos Internos, puesto que las personas naturales ya poseen su RUT de carnet de identidad y este pasa a ser su RUT ante el Servicio de Impuestos Internos. Iniciación de actividades. Las personas que inicien negocios o labores susceptibles de producir rentas gravadas con impuestos deberán presentar ante el Servicio de Impuestos Internos una declaración jurada sobre dicha iniciación. Todo esto dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que comiencen las actividades. Solicitud de verificación de actividad y domicilio. Este trámite es obligatorio solo para las empresas que tengan que solicitar timbraje de facturas. Estas deben comprobar ante el Servicio de Impuestos Internos que la actividad que están declarando es posible realizarla y que el domicilio informado existe. Solicitud de timbraje de documentos y libros contables. Los documentos a utilizar en las distintas operaciones de la empresa y los libros contables que están obligados a llevar para que adquieran validez legal y tributaria deben estar timbrados ante el Servicio de Impuestos Internos. Llevar la contabilidad. Esta obligación tiene por objeto facilitar la información y a consecuencia de ello la fiscalización del cumplimiento de la ley tributaria. El artículo 17 del Código Tributario establece que los libros de contabilidad y la documentación sustentadora deberá conservarse a disposición del Servicio de Impuestos Internos mientras se encuentren vigentes los plazos de prescripción. Esta misma norma establece que la obligación no es solo de llevar la contabilidad, sino que ya debe ser fidedigna. Informes financieros. Aviso de modificación y actualización de información tributaria. Las personas naturales o jurídicas, al iniciar actividades, entregan una serie de información al Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, razón social, domicilio, actividad, capital, socios, representante legal, etc. Si durante su existencia la empresa realiza algún cambio a dicha información, como por ejemplo el cambio de razón social o de domicilio, está obligada a dar aviso al Servicio de Impuestos Internos en un plazo máximo de 15 días hábiles. Aviso de término de giro.
Las personas naturales o jurídicas que hayan iniciado actividades y que deseen poner término por decisión propia deben dar aviso al Servicio de Impuestos Internos de dicha situación dentro de los meses siguientes. Cuando el contribuyente no cumpla con las obligaciones tributarias, podrá ser sometido a infracciones y sanciones, al igual que el no cumplimiento por parte de contadores y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Estas infracciones y sanciones se encuentran contenidas en el Código Tributario. Infracciones, acciones y sanciones, perdón, y apremios. El Código Tributario, en su libro 2, contiene el Estatuto General aplicable a la represión de las conductas ilícitas contrarias a las obligaciones tributarias, estableciendo las conductas que sean susceptibles de algún tipo de sanción o de castigo o pena que merezca. Tales personas serán impuestas, tales penas, perdón, serán impuestas en definitiva por el servicio conforme a los procedimientos establecidos en el título 4 del libro 3 o por la justicia ordinaria. El objetivo básico que se persigue con la descripción y castigo de estas conductas, establecidas en el artículo 97 del Código Tributario, es proteger el patrimonio fiscal, asegurando la adecuada y normal recaudación de los tributos a los cuales el fisco tiene derecho, y proteger a la vez la función y potestad tributaria que deriva de la función pública económica desarrollada por el Estado. Recordemos que con todos los impuestos, ¿verdad? Se financian distintas políticas públicas. Entonces, obviamente, se le da, eh, o sea, tiene gran importancia el tema de la recaudación de los tributos, ¿verdad? Infracciones tributarias. En el artículo 97 del Código Tributario se encuentran enumerados 26 tipos de infracciones tributarias que podrían ser sometidas por los contribuyentes y cada una de ellas estipula la sanción correspondiente. Estas se originan básicamente porque los contribuyentes no cumplen con las obligaciones tributarias, como por ejemplo el pago de impuestos. Acá tenemos un ejemplo que dice que el artículo 97, número 10, el no otorgamiento de guías de despacho, de facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, en los casos y en la forma exigidos por la ley, el uso de boletas no autorizadas o de facturas, notas de débito, notas de crédito, guías de despacho, sin el timbre correspondiente, el fraccionamiento del monto de ventas o el de otras operaciones para eludir el otorgamiento de boletas, con multa del 50% al 500% del monto de la operación, con un mínimo de 2 unidades tributarias mensuales y un máximo de 40 unidades tributarias mensuales. En el caso de las infracciones señaladas en el inciso primero, estas deben ser además sancionadas con la clausura de hasta 20 días de la oficina, estudio, establecimiento o sucursal en que se hubiera cometido la infracción. Las sanciones se refieren básicamente a penas pecuniarias, penas corporales, apremios y administrativas. Apremios corresponde a una pena decretada por la justicia ordinaria y que corresponde al arresto del infractor hasta por 15 días como medida de castigo, a fin de obtener el cumplimiento de las obligaciones tributarias respectivas. Condonaciones de sanciones. Cuando el Servicio de Impuestos Internos detecta diferencias de impuestos y éstas les aplica reajustes, intereses o multas, se define un total a pagar por parte del contribuyente infractor. Es posible que éste solicite condonaciones, es decir, rebajas. Ahora bien, dependiendo de la situación, de la infracción y del contribuyente, el Servicio de Impuestos Internos procederá a aplicar condonaciones totales o parciales, que básicamente corresponden a rebaja de las multas y de los intereses, no así de las diferencias de impuestos reajustadas que se adeudan. Es importante que entendamos que los impuestos son una forma de contribuir con el Estado para cubrir sus necesidades y cumplir con sus objetivos, que es el bienestar de las personas. Es por eso que su creación es una facultad exclusiva del presidente de la República.
De hecho, en los últimos tiempos, los gobiernos de turno han recurrido a esta instancia para cubrir demandas de las personas. Es así como en el 2006 el aumento de la tasa del IVA del 18 al 19% permitió al gobierno financiar demandas sociales como el aumento de las pensiones y el auge. En el 2010 se aumenta transitoriamente por un año el impuesto que afecta a las utilidades de la empresa del 17 al 20% para financiar la reconstrucción del país producto del terremoto de ese año. La última reforma tributaria del 2014 generó grandes cambios en las reformas de carácter tributario, como en el Código Tributario, Ley de la Renta y Ley del IVA, entre otros, creando nuevos impuestos o aumentando algunos ya existentes. Por otro lado, el Estado impone tributos demasiado altos a ciertos productos como el cigarro y el alcohol, como una manera de desincentivar, su consumo. Si logramos entender la importancia que tienen los impuestos para el Estado, entendemos el porqué el Servicio de Impuestos Internos, en cumplimiento con su facultad, procede a fiscalizar a los contribuyentes y así velar por el cumplimiento del pago de estos. Para ello, debemos tener presente que el Servicio de Impuestos Internos posee un plazo acotado para perseguir el cobro de los impuestos, un plazo de prescripción, pero no posee un plazo límite su acción fiscalizadora. En definitiva, debemos cumplir con las obligaciones tributarias, no solo porque nos veremos enfrentados a sanciones por el no pago, sino también como una manera de contribuir al país. Es por eso que en esta primera unidad que ya revisamos hemos visto cómo hemos podido, estudiar no solo el cómo nacen los impuestos, sino que también las normas que rodean la aplicación, fiscalización y el cumplimiento. Informes financieros. Cuando se habla de estados contables o estados financieros, se hace referencia a un tipo de informes que permite brindar una imagen certera de las condiciones financieras de una empresa existentes en un determinado plazo. Vimos que pueden ser informes generados por periodos de 3 meses, 6 meses, anuales, dependiendo de la necesidad. Se trata de documentos que brindan la posibilidad de hacer una interpretación o un análisis en relación con la información de la empresa a fin de lograr una toma de decisiones más acertada en beneficio del crecimiento. Un reporte financiero, informe financiero o reporte contable es un documento que permite conocer el estado económico de la empresa, entidad, organización o incluso de una persona individual. Se construye a partir de los datos registrados durante un periodo concreto, por ejemplo, un mes, 3 meses o un año. Los reportes financieros son un elemento clave para las empresas, puesto que permiten convertir datos brutos, que por sí solos tienen poco o nulo valor, en información valiosa sobre el estado económico de la empresa. Existen distintos tipos de informes financieros que pueden resultar útiles para la empresa, desde un balance general de las cuentas hasta un reporte de masa salarial. ¿Y qué son los estados financieros? Reciben varias denominaciones, son llamados cuentas anuales, estados contables o informes financieros, y constituyen el reflejo de la contabilidad de una organización y su estructura económica. En estos documentos se plasman las actividades económicas que se suelen llevar a cabo dentro de la compañía durante un periodo de tiempo específico. Normalmente los estados financieros muestran el ejercicio económico correspondiente a un año dentro de la organización. Esto permite a los inversores sopesar si la compañía cuenta con una estructura solvente o no y si es rentable invertir en ella. Balance de situación o balance general también. Este es un documento contable que tiene como finalidad informar acerca de la situación de la empresa. Recoge sus derechos y obligaciones, así como sus reservas y capital, valorados en función de los criterios de contabilidad que son aceptados generalmente. En el balance se muestra lo siguiente: los activos, que representan el dinero en activo, el que ha sido depositado en el banco, o también los bienes. Pasivos, que son las deudas que tenga la empresa con bancos, con proveedores o con otras entidades financieras. Patrimonio neto son las aportaciones llevadas a cabo por los socios y otros beneficios que han sido ocasionados por la empresa. Cuenta de resultado o estado de resultado es una comparación
de ingresos de la organización frente a los costos de esta. También deja relucir, si han existido beneficios para pagar los dividendos. Este tipo de cuenta presenta dos elementos fundamentales: gastos y los ingresos. Los gastos implican la salida de recursos económicos que tienden a disminuir el activo o traen como consecuencia el aumento de los pasivos. Y los ingresos, que constituyen las entradas económicas o la eliminación de obligaciones que ocasionan el aumento del patrimonio. Estado de cambio en el patrimonio neto. Estado de cambio en el patrimonio muestra la valoración entre la entrada y salida de las operaciones de la empresa. Toma en cuenta el tiempo comprendido entre el inicio del periodo y el final del mismo, que es generalmente un año. Estado de flujo de efectivo. Este brinda una demostración de las fuentes, regularidad y uso del efectivo de la empresa, mediante el empleo de estimaciones directas o indirectas. Vale referir que la estimación directa de una muestra del efectivo neto generado por las operaciones. Esto es de vital importancia para llevar a cabo un análisis de la situación de la empresa y de lo que tiene relación con su liquidez. Memoria es un documento utilizado en contabilidad, el cual sirve para ampliar la información que se encuentra contenida en las cuentas anuales. De este modo, la memoria deberá ser presentada y ser elaborada juntamente con el resto de los estados financieros. La finalidad de un estado contable es la de ampliar, completar y realizar aclaraciones sobre el resto de los documentos que forman parte de las cuentas anuales. La utilidad de los informes financieros va mucho más allá de conocer el estado económico de una empresa. Obviamente, esa es su principal utilidad. Por ejemplo, un balance general anual permite conocer el rendimiento de un año de una empresa. Si solo se visualiza superficialmente, no parecerá una herramienta de gran utilidad. Sin embargo, analizar en profundidad un reporte financiero puede ser vital para anticiparse a posibles problemas o confirmar que la estrategia que se está utilizando es la más adecuada, tomar decisiones más acertadas y otras muchas ventajas que aumentan la rentabilidad de la empresa. Nociones del derecho tributario. ¿Qué significa legislación tributaria? Es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos y obligaciones entre el Estado en su calidad de acreedor de los tributos, el sujeto activo, y las personas a quienes responsabiliza del pago, el sujeto pasivo. Estudia los tributos y sus etapas de recaudación, administración, derogación y la aplicación que se hace de ellos. Las relaciones que se derivan de cumplir estas etapas entre diversos órganos del Estado y, y entre estos y los particulares, sujetos pasivos. ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? Las fuentes del derecho tributario se dividen en positivas y racionales. Fuentes positivas son aquellas que, incorporadas a un texto legal, tienen fuerza obligatoria. Ellas son la Constitución Política de la República, que establece la potestad del Estado para imponer los tributos; la ley, principal fuente de los impuestos, es decir, en ella se encuentran todos los impuestos existentes en Chile; los cuerpos legales más importantes que se refieren a las materias tributarias, son los siguientes: el decreto de ley 824, que es de la ley de impuesto a la renta; decreto de ley 825, de ley de impuesto a las ventas y servicios; decreto de ley 830 del Código Tributario; ley 17.235, ley de impuesto territorial; decreto de ley 3.475, ley de impuesto de timbres y estampillas; ley 16.271, de impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones; y el decreto de ley 3.063,
63, perdón, Ley de Rentas Municipales. Los decretos supremos y reglamentos. De acuerdo a lo que establece el artículo 31, número 8 de la Constitución Política de la República, el presidente de la República tiene la potestad reglamentaria y en virtud de ella puede dictar los llamados reglamentos de ejecución, que son aquellos que tienen por objeto la ejecución de las leyes. Entre los reglamentos más importantes en el ámbito de derecho tributario encontramos el Reglamento de Contabilidad Agrícola, el Reglamento sobre Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, las resoluciones del Servicio de Impuesto Interno, respuestas de parte del servicio a las consultas hechas por personas del ámbito privado, en virtud de una materia y caso particular, que son de gran ayuda para entender ciertas normas tributarias y que a través de estas respuestas el Servicio de Impuesto Interno explica su tratamiento. Los tratados internacionales son acuerdos entre Chile y otros países que básicamente buscan evitar la doble tributación internacional. Fuentes racionales son aquellas que, sin ser normas jurídicas en sentido formal o estricto, contribuyen en su formación. Ellas son la jurisprudencia y la doctrina de los autores. La jurisprudencia son las reiteradas interpretaciones que hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones de normas jurídicas y pueden constituir una de las fuentes del derecho. Esto significa que para conocer el contenido cabal de las normas vigentes hay que considerar cómo se vienen aplicando. En materia tributaria, la jurisprudencia puede ser contenciosa, que es la que emana de tribunales tributarios, o bien puede ser jurisprudencia administrativa, aquella que nace del Servicio de Impuesto Interno por medio de los oficios. La doctrina de los autores está constituida por las obras de los diversos autores en materia tributaria producen a fin de sistematizar el derecho tributario. Esto es para dar una interpretación más acabada de los preceptos tributarios. Estructuras de las normas tributarias. La estructura de las normas tributarias las podemos contextualizar bajo la siguiente clasificación. Cuerpos legales, que corresponden a las leyes y a los decretos de ley de carácter tributario, que establecen las obligaciones del pago de determinados impuestos. Circulares, corresponden a documentos generales en que consta la interpretación de una norma tributaria, dándole explicación a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y al contribuyente en general sobre el sentido y alcance de la ley tributaria y cómo aplicar la norma. Resoluciones, que corresponden a documentos instructivos dirigidos a ciertos contribuyentes o grupos de contribuyentes, como así también respecto de delegación de funciones al interior del Servicio de Impuestos Internos. Y están los oficios, que son documentos dirigidos a los contribuyentes especiales o en particular para alguna consulta efectuada o para resolver situaciones específicas. Sujetos del impuesto. Antes de definir los sujetos del impuesto, debemos entender los elementos que influyen en ellos, como por ejemplo los ingresos fiscales. El Estado genera ingresos desde las utilidades de las empresas estatales, como por ejemplo Codelco, los préstamos del exterior, concesiones y quizás la principal fuente, aquella que proviene de los impuestos. Los impuestos y sus funciones. El diccionario de la Real Academia Española lo define como un tributo que se rige, en función de la capacidad económica de los obligados al pago. En tanto, el tributo lo define como obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. ¿Quiénes son los sujetos activos y pasivos del impuesto? El Estado se considera un sujeto activo. El fisco u otros entes públicos municipales, porque son quienes imponen los tributos, a un sujeto pasivo que es el contribuyente, persona natural o puede ser persona jurídica, y que conforme a la ley debe satisfacer una prestación determinada a favor del Estado
en definitiva serán los que van a pagar los impuestos. Funciones de los impuestos tienen tres funciones que son corregir externalidades. Se cobran los impuestos indirectos sobre bienes o servicios cuyo costo social es diferente al costo privado. Si esto ocurre, la producción no es socialmente óptima. Por ejemplo, se cobra impuesto a los cigarros por los problemas de salud que acarrea y por los costos de salud, en su mayoría deben ser cubiertos por el gobierno. Otra función de los impuestos es proveer bienes públicos. Si estos son producidos en forma privada, se produciría menos de los socialmente eficientes, gastos en defensa y otros bienes semipúblicos como salud y educación. Redistribuir riquezas. Los impuestos pueden, por su pura recaudación, servir como un elemento de redistribución y luego a través del gasto social como una forma de financiar programas sociales que combatan la pobreza y la inequidad. ¿Quiénes son los sujetos activos y pasivos del impuesto? Estaba arribita. Acá tenemos en la imagen los sujetos del impuesto, el activo que es el fisco, ¿verdad? Estado, fisco y otros entes públicos, y el pasivo que son todos los contribuyentes. Y acá tenemos los tipos de impuestos en Chile. Vemos que hay impuestos directos e impuestos indirectos. El directo son aquellos que gravan o afectan la obtención de la renta o riqueza de manos del sujeto que la obtiene, y los indirectos afectan la manifestación de la riqueza gravando actos o contratos. En los impuestos directos está el impuesto a la renta, el que es el impuesto a las utilidades de la empresa, impuesto a las personas naturales o impuesto a las personas no residentes. En el caso de los impuestos a las personas naturales, está el impuesto único de segunda categoría y el global complementario. Y está el impuesto a las personas no residentes, que es un impuesto adicional. También tenemos el indirecto, impuesto a la venta y servicio, por ejemplo, el IVA. Hay impuestos especiales sobre ciertos bienes, impuestos a las bebidas alcohólicas, analcohólicas o similares, impuestos específicos a la importación de vehículos, impuestos a los productos suntuarios. Están los impuestos específicos al tabaco, a los cigarros, cigarrillos, impuestos a los combustibles. Y otros impuestos, como impuestos al comercio exterior, a timbres y estampillas, impuestos a los juegos de azar, impuestos a las herencias y a las donaciones. La obligación tributaria. La obligación tributaria ha sido definida como el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado o sujeto activo exige de un deudor o sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria. A raíz de la relación jurídico-tributaria que se ejemplificó en el punto anterior, nacen las obligaciones tributarias que tendrá que cumplir el sujeto pasivo. Hemos visto también los distintos documentos tributarios. Hay también documentos tributarios electrónicos, que son la versión digital de los documentos en papel y poseen la misma validez fiscal y legal en Chile. Con la publicación de la resolución exenta número 45 del 1 de septiembre del 2003, los contribuyentes tuvieron la opción de certificarse voluntariamente como emisores y receptores de DT. Sin embargo, fue solo hasta el 2014 cuando se promulgó la Ley 20.727, en que el Estado estableció su uso obligatorio para todas las empresas del país. Mediante el numeral 2 de su artículo 1, reemplazó el inciso primero del artículo 54 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, acotando que los documentos tributarios obligatorios son las facturas, facturas no afectas o exentas, guías de despacho, factura de compras, liquidaciones de facturas, nota de débito, nota de crédito. Como es sabido, esto se implementó de manera gradual, empezando en noviembre del 2014 con las grandes compañías y terminando en febrero del 2018 con las microempresas rurales.
Además, en esta época, el mismo artículo modificatorio estableció que a elección del contribuyente, las guías de despacho y boletas de venta servicio podían ser expendidos digitalmente o en papel, cosa que ya desde el 2020 no puede ser. Tipos de DT. Teniendo en cuenta la obligatoriedad impuesta en el inciso primero del artículo 54 y la importancia de algunos DT en las relaciones comerciales entre contribuyentes, los documentos tributarios electrónicos implementados en el país son los siguientes. Factura electrónica. El Servicio de Impuesto Interno la define como documento digital legalmente válido como medio de respaldo de operaciones comerciales entre contribuyentes y por lo tanto reemplaza las facturas tradicionales en papel. La nota de crédito, que es un documento en forma digital que envías a un cliente para acreditar un determinado reembolso por descuento o bonificaciones otorgados luego de haber emitido una factura de compra. La nota de débito, el DTE que emite cuando se presenta cambio en el monto de factura original. Guía de despacho, de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, debe emitirla cuando se haya optado por postergar el otorgamiento de la factura y cuando se trasladan bienes independientemente de que constituyan o no una venta. Factura de exportación soporta las ventas en el extranjero. Liquidación factura electrónica lo emite toda persona que vende o presta servicios por cuenta de terceros con el fin de identificarlos y formular el cobro de la respectiva comisión. Factura de compra es el soporte de compra y venta reseñado al comienzo, pero emitido por el comprador. Boletas de honorario es el documento tributario electrónico emitido por la prestación de servicios de profesionales y personas que realizan actividades independientes que generan ingresos. Cabe señalar que si no emites los DT obligatorios, definido en el artículo 54 de la Ley sobre Impuesto a la Venta y Servicios, puede ser sancionado, además de tener presente que los documentos en mención emitidos en papel ya no poseen validez legal. Hoy día todo es emisión electrónica. ¿Qué otros documentos tributarios electrónicos son obligatorios? Desde el 2020 entró en vigencia la modernización tributaria que establece la obligación de llevar toda la documentación a formato electrónico, incluyendo la boleta. Es decir, todos los documentos tributarios que actualmente puedes emitir en papel pasaron a ser parte del listado de documentos tributarios electrónicos obligatorios. Entre estos cobran especial importancia las guías de despacho, boletas de venta y servicio, ya que están exoneradas de la obligación en el artículo 54 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Me gustaría que estos minutitos que nos quedan viéramos unos ejemplos de balance general, por ejemplo, para que podamos analizar. Un segundito. Profesora, ¿Sí? disculpe una consulta. ¿Todo lo que acabamos de ver anteriormente es lo que va a salir en la prueba de hoy? Le digo entero. A la prueba de hoy día llega solamente a la parte, lo del servicio, obligaciones, al detalle de lo de la tributación. O sea, lo que vimos de los actores, la facultad del servicio de impuestos internos, los libros tributarios, pero no hasta el final, solamente hasta la parte de diferencia entre contabilidad y tributación. Ya, gracias.
acá. Después yo les voy a cambiar el formato a esto y se los voy a mandar. Bueno, vimos varios informes y por el tiempo vamos a alcanzar a ver solo lo del balance general, pero que vimos que muestra activos y pasivos patrimonio neto o el capital de la empresa. Se confecciona con el fin de representar los resultados de un periodo contable, trimestral, semestral, ¿verdad? Puede ser anual, puede ser mes a mes. La importancia del documento es controlar las finanzas de la empresa y tomar decisiones estratégicas. Sus objetivos son conocer la posición financiera de la empresa, identificar tendencias y cambios financieros y detectar excedentes o insuficiencias de efectivo. Verificar que se cumplen los objetivos de la empresa. Hemos visto que los activos son todo lo que como empresa tengamos a nuestro favor, tanto nuestros derechos como de bienes que poseamos, todo lo que la empresa tiene, como por ejemplo los bancos, que los bancos están en nombre de la empresa, por lo tanto le pertenecen, las personas que le deben a la empresa como deudores o clientes, y estos, bueno, todos aquellos que puedan deberle dinero a la empresa, por lo tanto es algo que la empresa tiene, serían los activos. En cambio, los pasivos son las obligaciones de la empresa o las deudas que como empresa podamos cumplir, es decir, que debemos responder por estas obligaciones o deudas ante otras personas o entidades. Me pasa mucho. Un ejemplo podría ser que la empresa le debe dinero a alguien, es una obligación que la empresa pagarle, por eso forma parte del pasivo. Y el capital se encuentra en el pasivo porque es la obligación de la empresa de devolver el capital aportado con el inicio a los socios o a los accionistas. Tanto dentro del activo como dentro del pasivo se encuentran derechos y obligaciones a corto y a largo plazo. Les voy a mostrar un ejemplo en balance, pero que me interesa que veamos esta parte que dice que el activo está dividido en corriente y en no corriente. El activo circulante o el activo corriente, a ver, lo siento, ¿no? Es un recurso económico de la empresa que se espera que se convierta en efectivo, se venda o se consuma en un plazo menor a un año. ¿Ya? Entonces, eso. El activo corriente em, es esencial para la liquidez. ¿Ya? Cuando hablamos de liquidez, ¿verdad? Nos referimos a la capacidad de la empresa de pagar sus obligaciones financieras en corto plazo. O sea que es la finalidad con la que puede convertir sus activos en dinero en efectivo. Y es importante también para la operatividad diaria de la empresa. Algunos ejemplos de activos circulantes son el dinero en efectivo, el dinero en los bancos, cuentas por cobrar, inventario, inversiones a corto plazo que pueda realizar la empresa, pagos anticipados. Entonces son los activos circulantes, aquellos dineros de los que podemos disponer rápidamente. Lo contrario del activo fijo o el activo no corriente, que es un activo o un bien que la empresa adquiere para ser utilizado en la operación a largo plazo, sin la intención de vender. Los activos fijos o no corrientes son esenciales para la operación de la empresa, ya que aportan estabilidad y capacidad productiva. Algunos ejemplos de activos fijos son inmuebles, maquinarias, vehículos, patentes. Los activos fijos son difíciles de convertir en efectivo en un corto periodo de tiempo. Por eso se registran en los balances de situación de la empresa. Los activos fijos pueden ser objeto de depreciación, ya que tienen una vida útil más larga. ¿Y qué es la depreciación? Cuando hablamos de depreciación, es la disminución del valor de un bien a lo largo de la vida útil. La depreciación se contabiliza como un gasto en los estados financieros de la empresa. Y aquí tenemos un ejemplo para que entendamos bien el concepto. Por ejemplo, la depreciación contable de una maquinaria es la pérdida del valor por los años que se esté usando, ¿verdad? En la línea de producción. A medida que más se usa, más va disminuyendo su valor año tras año.
y acá tenemos la fórmula de cálculo de la depreciación anual. Es el costo inicial de la maquinaria del caso menos el valor residual dividido la vida útil, que es la cantidad de años que se determina como vida útil. Yo en algún momento creo que les comentaba de que estos años de duración o todo para el cálculo de depreciación también lo informa el Servicio de Impuestos Internos. No es que yo compre una máquina y diga, no, yo creo que la voy a usar 40 años. Está todo estipulado y todo definido para poder realizar este cálculo de manera correcta. Por ejemplo, si compramos una maquinaria en 10.000 y se espera que dure 10 años, su valor residual es de 1.000 pesos en el caso. Y la depreciación anual sería de 900. Ese sería el monto que se tiene que ir reflejando anualmente como depreciación. Lo importante de la depreciación es que le sirve a las empresas porque les permite tener un registro exacto del valor de los bienes. Y esto es fundamental para también tomar decisiones financieras y cumplir con las regulaciones contables. Y acá tengo lo que me interesaba llegar. Este es un ejemplo de un balance general. Como vemos acá tiene divididos los activos como un activo corriente o circulante y el activo no corriente o fijo. Tiene una totalidad de activos y también los pasivos. Y el capital o el patrimonio, como le quieren llamar. Este es un estado de resultados, esto es lo que refleja a un periodo, como ya vimos, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, el estado de la empresa. ¿Ya? Con este cuadrito, que se ve así como bien sencillito, pero es el resumen de, por ejemplo, dependiendo del rubro de la empresa, miles de transacciones, miles de movimientos en un periodo, pero nos entregan los grandes montos para poder realizar la toma de decisiones, para poder darnos cuenta de si es o no rentable una empresa. Y lo importante es que una vez realizado el ejercicio de reflejar activos y pasivos, más patrimonio, el total de los activos tiene que ser igual al total del pasivo y el patrimonio. Entonces, cuando ustedes vean un cuadrito de este tipo, se van a recordar de que es un balance general que nos muestra todo lo que tenemos, todo lo que debemos y el patrimonio. Por tiempo ya vamos a dejar la clase hasta acá y les voy a pasar asistencia. De todas maneras, como les dije, yo, bueno, creo ya que mañana le voy a cambiar el formato del documento y se los voy a enviar. Este documento, les recuerdo que es el complementario, ¿ya? No es lo que tienen que estudiar, por así decirlo, para su prueba. Eso. Dame un Sí, segundo. tengo una duda ¿Sí? en lo que la depreciación de un activo. Usted indica que el servicio de impuesto interno indica la cantidad de años que tiene de vida útil. Sí, sí hay un listado con años, porque imagínate, podríamos tener la misma máquina en 5 empresas distintas y a mí ocurrírseme depreciar por 10 años, otra persona por 15, otra por 20, y no reflejaría em, la realidad. Por eso ellos instauran normativas, formas de pago y la cantidad de años que yo puedo depreciar algo. Pero ese listado al que se refiere usted indica, por ejemplo, si yo compro un vehículo, yo tengo que ir al servicio de impuesto interno y verificar que la vida útil del vehículo. ¿Eso es? Sí, sí. O sea, no Ah, es necesario ir, uno lo puede buscar a través de internet, pero sí, sí, ellos está, ¿cómo decirte? Está estipulado por ley, por ende hay un documento oficial para saber, o sea, que determina la cantidad de años del cálculo, porque ya, insisto, ellos, bueno, ellos regulan absolutamente todo. ya, listo. Gracias. De nada. Dame un segundito y voy a abrir la página de la asistencia.
Catalina Abarca, Sandra Iyal, Presente. Alejandra Ávila, Presente, profesora. Patricia Cisternas. Presente. Ah, sí, ya, ahí lo corregí. ¿Me escucho? Sí, Presente. no se preocupe. Está Ya, aquí gracias. Patricia. Lilian Contreras, Presente. Verónica Gallardo, Nadia Gutiérrez, Presente. Lucila Morales, Víctor Pérez, Presente. Denise Sangüesa, Presente. Aunet Silva Presente. y Paulina Villalobos. Presente. Súper. Estaríamos ok con la asistencia. Como les dije anteriormente, a las 9:30 ya va a estar disponible la evaluación para que la puedan realizar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿No? Yo, nuevamente, Asumo que no. Ya, entonces, quedan libres, chicos. Estaríamos hasta acá, que les vaya bien en la prueba y nos vemos si Dios quiere el miércoles. profesora, antes que se vaya, ¿Sí? ¿desde qué página hasta qué número de página es la prueba? Es que estoy media perdida, estoy con el listado acá, pero estoy con el informe, pero estoy como perdida del... Ya, no, es que le digo al tiro el número de... Ven, voy a ver, que tengo un cronograma que yo se lo debería subir. Espera, dice que la prueba 2 está... le digo al tiro. Estoy viendo yo el cronograma que tengo. Bueno, igual se los puedo mandar escrito o una capturita. Pero dice que estoy buscando cuál es el slide. Pero entra el tema de normas contables y principios de contabilidad, el tema de los tipos de contribuyentes que hemos visto, actores de contabilidad, el servicio de impuesto interno, básicamente, el tema tributario, los trámites que podemos ver, que es lo que repasamos hoy día, ¿verdad? Inicio de actividad, el pago de los impuestos. Voy a ver si vale funciona, no, si no están atrás. Mm, salía como no, acá. La obligación de tributar. Es de la 11 más o menos, al ojito. Dice que esta diferencia entre contabilidad y tributación. Esto es lo que vimos del servicio. Ah, bien. Es de la 11 hasta la 20, perdón, 21. Sí. Igual les voy a mandar aquí los contenidos, ¿ya? Pero Ya, eso, no son más de estas 10 hojitas, y de hecho diría que menos. Pero se los voy a compartir por el WhatsApp, lo que entra ahora ya, en la evaluación 2, ¿ya? ya. Gracias, profesora. Disculpe. No, de nada. Se los voy a mandar al tiro porque después se me olvida. Acá. Mm,
Lentísimo esto. Ya. Ahí les acabo de enviar una imagen que dice lo que va a entrar ahora en la evaluación. Ya, fue recibido. Muchas gracias, ¿Sí? profesora. No, de qué. Que estén bien. Nos vemos. Igual, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Que estén bien. Descansen.